Dice así esta palabra: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oramos ante ti una vez más, esperando, Señor, que tu palabra sea de bendición para nuestras vidas, pero también que tu Espíritu Santo, Señor, obre con poder, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Porque necesitamos, Señor, hoy más que nunca, que tú nos hables al corazón, que tú, Señor, trates con la vida de los santos, de tu pueblo, de tus hijos, de tal manera que podamos, Señor, juntos ser fortalecidos, animados, Señor, para aquel día cuando tú vengas por tu pueblo, por tu iglesia. Señor, queremos ser participantes de aquellos momentos, Señor, que están escritos ahí en la palabra, que quedaron, Señor, allí para testimonio nuestro. Queremos ser esos fieles, Señor, que tú vendrás a buscar. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Este pasaje de las Escrituras habla de lo que va a ocurrir hacia el final de la gran tribulación, no antes, hacia el final de la gran tribulación, en la que el Cordero vencerá a las fuerzas del mal. Pero si nos damos cuenta, quien está con Él es la iglesia, esa iglesia que ha sido fiel al Cordero, lo cual llama la atención porque el verso 14 podía decir llamados y elegidos, pero agrega además la palabra fieles como para no dejar dudas de que sí, esta característica de ser fieles tiene mucha importancia para identificar a los que serán arrebatados al cielo antes de la gran tribulación. Anótelo y téngalo presente, porque esto no es algo que nace de mi corazón, está en la Escritura, y yo estoy compartiendo lo que la Escritura dice. Entonces, no todos tienen una correcta comprensión. La gente muchas veces habla de la fidelidad, pero no tiene una comprensión correcta de esta palabra, la palabra fiel, y la confunden con la palabra similar o parecido. ¿Ya? Dos palabras que aluden a ciertos rasgos que acercan a una persona a una cosa, ¿no es cierto?, o persona. Acercan a una persona o cosa al original. Estas dos palabras que estábamos viendo recién, similar o parecido, acercan a una persona a una cosa al original. Por ejemplo, al ver un recién nacido, yo quiero dar un ejemplo acá para que ustedes puedan recibir esta enseñanza también. Al ver a un recién nacido, las personas siempre buscamos un rasgo físico, algún parecido con que identificar, ¿no es cierto?, a este bebé con sus progenitores. Algunos encuentran que las orejas, los ojos, tal vez la nariz, otros los labios, y bueno, comienzan a definir a quién se parece. Tiene un parecido al papá, otros dicen a la mamá, y cuando lo encuentran entonces dicen qué parecido tiene. Pero la palabra parecido y similar no tiene nada que ver con fiel, porque fiel no es lo mismo. Fiel significa exacto. Anote esa palabra, exacto.
idéntico, que nos falta la verdad, que es conforme al original. Hay conformidad con el original, no hay ningún detalle fuera, está exacto al original. Entonces, podemos decir que algo así como una fotocopia del original o una fotografía no intervenida, porque hoy día las fotografías son intervenidas, ¿no es cierto? Una fotografía no intervenida. Fiel significa entonces exacto, idéntico, que nos falta la verdad, que es conforme al original. Entonces, cuando nosotros tenemos una fotocopia o tenemos una fotografía no intervenida, podemos ver que ahí hay fidelidad, hay exactitud, verdad e identidad con el original. Entonces, cuando la Biblia habla de la iglesia fiel que está con el Cordero, se refiere a aquellos que, a pesar de todas las pruebas que han tenido en el camino, las aflicciones, el dolor, las persecuciones, no negaron al Señor ni se corrompieron con el mundo, sino que se mantuvieron siempre fieles, siguiendo adelante por la fe aquel que les llamó. Persecuciones que con mayor o menor intensidad las ha habido siempre en la iglesia. Desde que comenzó la iglesia fue llena del poder del Espíritu Santo y ellos comenzaron, y las persecuciones comenzaron inmediatamente. Saulo estaba metido en las primeras persecuciones a la iglesia, pero la persecución no debe sorprendernos, a quienes creemos en la verdad. Usted no debe sorprenderse por eso, porque el Señor lo anunció, que íbamos a ser perseguidos. Dice Lucas capítulo 21, verso 12, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Esto lo dijo el Señor. Es decir, Él anuncia a la iglesia antes de que Él ascendiera a los cielos, que íbamos a vivir momentos difíciles. Y como decía anteriormente, desde que la iglesia comienza, la iglesia en sus primeros años, hubo persecuciones y los ha habido hasta ahora, hasta este tiempo. Esto ha ocurrido siempre entonces porque la persecución no se enfoca solo a cárceles, a maltrato físico. Persecución es cuando a sus hijos no los reciben en los colegios por ser evangélicos, que es un estigma en el fondo. Como ocurre en otros países que queman las edificaciones donde se congregan los creyentes. Las personas son quemadas públicamente por su fe a la verdad. Y no estoy hablando del año 300, estoy hablando de hace un par de años atrás, que estábamos viendo cómo aparecían en Oriente, en los sectores desde allá, cómo aparecían personas que estaban siendo quemadas en público. El libro de Apocalipsis nos da revelación de los 7 estados por los que ha pasado la iglesia desde sus comienzos hasta ahora. Una iglesia que comenzó encendida, como decía recién, en fuego, ahí en el aposento alto, sale haciendo prodigios y milagros. Eran los días del primer amor. La iglesia encendida, llena del Espíritu Santo. Sin embargo, podemos ver que la primera iglesia mencionada cedió a la presión de su entorno, dejando el primer amor, porque había presión sobre la iglesia de la Odisea. Apocalipsis capítulo 2, versos 3 y 4. Dice: y has sufrido y has tenido
paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero, y ahí está el pero, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, las presiones del medio ya estaban haciendo presión sobre la iglesia, la primera iglesia que representa a la del primer siglo, la Odisea. Ya estaba haciendo presión sobre ellos y ellos comienzan a desenfocarse un poco de lo que era esa pasión que había por Jesucristo. Acá tenemos una señal muy importante que no podemos pasar por alto. Es obvio que el amor se apaga cuando dedicamos tiempo a la obra y despreocupamos nuestra relación con el Señor. El amor se va apagando y quedamos solamente ejerciendo una tarea profesional, un trabajo que cualquiera otra persona lo podría hacer si tuviera interés en hacer algo. ¿Por qué? Porque la relación con Dios, la relación con el Señor no se puede perder. Es el motor, es lo que nos da la fuerza, es lo que nos incentiva, es lo que nos hace sentirnos respaldados, fortalecidos, porque de Él viene todo lo que nosotros necesitamos. Lo dice el verso 3. Y no es solo porque algunos dirán, igual sigo adelante. Porque hay gente que dice, no, bueno, en realidad no tengo mucho tiempo para orar, no tengo mucho tiempo para leer las escrituras, pero igual sigo adelante, hermano. Sucede en la iglesia, hermano, gente que está funcionando nomás, pero no hay una relación estrecha con el Señor. Veamos cómo ve el Señor a quienes no tienen una relación cercana y de amor, primero con Él. El verso 4 dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Eso quiere decir que caer a lo mejor es bajar, descender del nivel espiritual en que estaba la iglesia, la Odisea. Tenía que mirar de dónde cayó. Y fíjense que el Señor lo llama a arrepentirse. Y sabemos que arrepentirse es volverse nuevamente. Volver nuevamente a lo que antes hacía y no seguir en otra dirección. Por lo tanto, lo que el Señor le está hablando allá a la iglesia de la Odisea, nosotros también lo que tenemos que recibir hoy día, si verdaderamente nos consideramos fieles. Porque estamos hablando de fidelidad, y la fidelidad tiene que ver con una relación con aquel que gobierna, con aquel que es Señor de la iglesia, el dueño. De allí parte entonces este nuevo andar, el andar de una iglesia que se vuelve al Señor. Desde entonces nosotros estamos viendo una línea de acontecimientos que presionaron en cada época por la que ha pasado la iglesia. Todas las iglesias fueron presionadas. Hubo mucha presión. Ya hablamos de Éfeso, en el verso 3, sufrimientos. Esmirna tuvo tribulaciones y pobreza. Pérgamo estaba morando, había presión allí, porque moraba donde estaba el trono de Satanás. El mundo era terrible y ahí estaba la iglesia. Sardis le dice, tienes nombre de que vive y estás muerto. La presión del mundo, hermano, era tal que estas personas ya no tenían casi vida espiritual. Tienen nombre de que vives. Luego, la iglesia Filadelfia, que es la que tiene mayor cambio o mayor fuerza, hermanos, dice, tienes poca fuerza, y es la que tenía por lo menos algo de fuerza para moverse en el mundo. Y finalmente la Odisea, la iglesia tibia, la iglesia
que se acomoda allí también una iglesia tibia. Todas las iglesias entonces revelan su estado o condición espiritual, y la mayoría de ellas está en desaliento, está en desánimo, en desesperación, con una fe totalmente debilitada. Porque eso es lo que Satanás ha buscado siempre, que la iglesia se debilite para que renuncien a su propósito. Eso es lo que busca el enemigo. No busca otra cosa que la iglesia renuncie a su propósito. Y el propósito, obviamente, es que usted se rinda a predicar el evangelio, a compartir con otros las buenas nuevas. Creo que no es tiempo de rendirnos, sino de oír la voz del Espíritu, de arrepentirnos, de regresar al primer amor, a la intimidad con Dios para recuperar aquello que sí tiene valor en la vida. No debemos confundirnos, hermanos, porque Dios no ha terminado aún con la iglesia. Todavía Dios no termina con nosotros. Dios está esperando que la iglesia vuelva a ponerse en pie. De hecho, cuando habla de la iglesia, la Odisea está a la puerta, llamando a la iglesia para un cambio. Esmirna, que es la segunda iglesia mencionada, estaba en tribulación y pobreza. Pero el Señor le dice: tú eres rica. Es decir, que aún aquella iglesia mantenía una relación espiritual con el Señor y sus vestiduras no se habían manchado, eran blancas. Esmirna. Y me llama la atención porque acá habla el Señor y le dice que en medio de la tribulación y la pobreza era una iglesia rica. Es decir, a diferencia de la iglesia Laodicea, que se había enriquecido y que no tenía necesidad de nada. Es increíble cómo el Señor le dice a esa iglesia por su nombre. Busquemos ahí Apocalipsis capítulo 3, verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Esta era la situación que estaba viviendo la iglesia la segunda iglesia, que estaba bien vestida y que tenía entonces riqueza porque tenía una relación espiritual con el Señor. Ellos eran ricos entonces para con Dios a pesar de sus tribulaciones y su pobreza material. Ellos no habían renunciado a mantener una relación con el dueño de la obra. A pesar de sus tribulaciones, aún tenían fe para avanzar en el camino. Hoy estamos viviendo tiempos proféticos, pero no todos somos capaces de ver las señales. No todos somos capaces de mirar el mundo que nos rodea y su condición. Y una señal poderosa la encontramos entonces en la iglesia Laodicea, lo que estaba recién diciendo, una iglesia tibia, con enfoque materialista y alejada de Dios. Esta era la condición de Laodicea. Yo no voy a entrar en detalle, solo quiero que veamos la altivez con que responde al Señor en Apocalipsis capítulo 3, 17, que ya lo leímos recién. Quiero que note la diferencia entre la iglesia de Laodicea y la iglesia de Esmirna, capítulo 2, verso 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Esmirna era espiritualmente bendecida, aunque pobre en lo material. Laodicea había desviado su atención de lo espiritual para concentrarse en la acumulación de riquezas materiales. Eso es lo que estaba viviendo
la iglesia de la Odisea, la cual representa la última iglesia o el último tiempo por el cual la iglesia de Cristo pasará. Hermanos, hoy más que nunca vemos a la iglesia enfocada en el mundo. No estoy hablando de esta iglesia en particular donde nosotros nos congregamos, sino en el mundo enfocada en hacer riquezas, dando adoración a lo material por sobre lo espiritual. Y es tan pobre y miserable espiritualmente que el Señor le dice: por tanto yo te aconsejo. Aquí hay una pobreza tremenda. Y esta es la condición de la iglesia hoy. La mayor parte de las personas están concentradas en lo que es del mundo, en las cosas materiales. Usted vea algunas iglesias como están funcionando. Todo tiene que ver con lo material. Es posible que todo lo que estamos viviendo ahora no lo entendamos totalmente, pero en esta hora quiero decirle a ustedes que el tiempo de buscar a Dios es personal. Usted no necesita al pastor al lado o alguna persona que le esté diciendo: tienes que orar. Si usted hermano está pensando, dirá: bueno, yo soy fiel, porque ¿qué voy a hacer yo? Soy fiel. Soy uno de los fieles que va a estar allí en ese momento con el Señor. Entonces nadie tendría que estar empujándole a usted para que haga lo que es correcto, para que busque al Señor, para que tenga una relación personal, para que se vuelva a parar si es que está desanimado y diga: hoy de verdad me pongo en pie, porque los tiempos han cambiado y necesito ser esa clase de persona que el Señor está buscando. Debemos ser diligentes. No me voy a preparar mañana, no deje para mañana. Siempre nosotros tenemos ese pensamiento: mañana comienzo. ¿No le ha pasado a usted? Mañana comienzo la dieta. Mañana comienzo, mañana es el día. Porque tenemos ese pensamiento, no lo hacemos inmediatamente, no tomamos decisión cuando algo nos está impactando, cuando el Señor nos está hablando. Hoy día, Señor, tomo la decisión, no voy a desanimarme, no me voy a desenfocar. Estamos en un tiempo difícil, un tiempo de comenzar a caminar correctamente, mirando hacia adelante y haciendo lo que tú nos llamaste a hacer. No dejaré para mañana lo que hoy día sí puedo hacer. La gente de fe no solo dice creer, sino que procede conforme a lo que cree. Si usted es un creyente, usted le está creyendo a Dios, usted hoy tiene que tomar la decisión, no mañana. Hoy decida. Mañana puede ser tarde, porque no sabemos el día ni la hora cuando el Señor vendrá. Entonces decía: si usted es una persona de fe que crea la palabra de Dios, sepa que la Odisea, al oír la voz del Señor, mostró 3 actitudes que definen su condición espiritual. La primera: ni frío ni caliente. Eso demuestra una actitud de indiferencia. Me da lo mismo. Indiferencia. En segundo lugar, no tengo necesidad de ninguna cosa. Eso nos habla de independencia. Yo puedo. Mañana, pasado, me pongo las pilas. No, yo puedo. Hermano, solo usted no puede. Necesitamos la ayuda de Dios, de su Espíritu Santo en nuestra vida. No podemos ir solos. El enemigo anda como el león rugiente, buscando a quien devorar. El enemigo no quiere que usted alcance el final, que se distraiga. Él quiere hacerlo desistir de ir adelante. La tercera: no sabes
que eres un desventurado. No sabes. Eso habla de ignorancia, en una iglesia ignorante. Ignorante. Entonces tiene indiferencia, independencia e ignorante. Esta es la condición de la iglesia, hermano. Es lo que está mostrando allí, su condición frente a la circunstancia, a lo que está por venir. Nos representa a nosotros, la iglesia del último tiempo. Pero le voy a decir algo. No toda la iglesia en el mundo está alejada de lo correcto. Hay mucha gente, hay muchos creyentes que hoy día han podido visualizar espiritualmente que lo que está aconteciendo no es algo normal, porque esto es anormal desde hace un tiempo atrás, que se ha ido como revelando, ¿no es cierto?, a nuestros ojos todo lo que estaba escondido y que hoy día está armando algo. Por lo tanto, usted tiene que despertar también y comenzar a sumarse a todos aquellos que han sido fieles hasta ahora, que no han puesto oídos a nada del mundo, que trabajan, que hacen todo lo que tienen que hacer, pero su mayor anhelo es tener comunión con Dios, buscar de Dios, tener una relación personal, hacer las cosas correctamente, sacar de nosotros toda mentira, todo lo que estorba, lo que mancha. Y de esta manera estamos preparándonos para algo que tiene que ocurrir en algún momento. No sabemos cuándo, la verdad. Nadie sabe el día ni la hora. La pregunta es, si a la luz de la palabra habrá en la iglesia hoy señales de vida, como decía, para abrir el corazón al Señor y ser uno con Él, sin temor a lo que suceda en el mundo, afuera. Nosotros tenemos que tener esa actitud, esa disposición. El Señor llama hoy día a través no solo de mi persona. Yo le voy a decirle que hace ya algún tiempo el Señor me estaba incomodando, sacando de esa comodidad de otros sermones para entrar en este tema ya que es más de sacar a la gente de los errores, porque el tiempo se acaba. Dios me ha movido a esto, hermano. No estoy yo diciendo, porque no es un tema preferido mío. No es el tema que yo siempre manejaba. Yo estoy buscando igual que ustedes, me estoy metiendo mucho más. Y es porque creo que es el tiempo. Por eso el jueves pasado les decía que si usted ve a otros siervos de Dios que están predicando lo de siempre, hermano, esos sermones, esas predicaciones que no digo que estén malas, pero nos están apuntando, si nos damos cuenta, a lo que hoy día la gente necesita oír. Hoy día necesitamos revelación, necesitamos una palabra que nos despierte para poder enfocarnos en hacer lo correcto. Entonces la pregunta es si a la luz de la palabra habrá en la iglesia hoy señales de vida para abrir el corazón al Señor y ser uno con Él sin temor a lo que sucede en este mundo. De tener paz en el corazón porque ya no vamos tras lo material, porque sabemos que Dios proveerá. No estoy hablando de no trabajar, sino de no tomar más allá responsabilidad de trabajo, porque eso sería quiero más. Usted tiene que trabajar, hace un día atrás dije un versículo que estaba ahí, teniendo techo y abrigo, debemos estar tranquilos y en paz, porque Dios se ha provisto. La avaricia y todo lo demás, hermanos, no es buena consejera. Tengamos cuidado con eso. Apocalipsis capítulo 3, verso 21 dice: al que venciere,
Y esto nos recuerda la palabra del domingo pasado. El domingo pasado hablamos de pelear la buena batalla de la fe, porque es lo que el diablo está buscando, robarnos la fe para desarticularnos como iglesia. No permitamos que el enemigo robe lo más precioso que tenemos, nuestra fe. Lo dice 1 Timoteo capítulo 6, verso 12. No dejemos que el enemigo nos robe la fe. Y si entramos en desánimo, no estamos solos en la pelea. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 18. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 18. Dice esta palabra. Creo que la compartí el jueves también. Dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles son las palabras? Versos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué necesitamos, hermanos, hoy día? ¿Qué necesita usted? ¿Qué es lo que usted está viviendo? ¿Cuál es su sentir? ¿Cómo está su ánimo? ¿Cuál es su experiencia de vida? Necesitamos levantarnos. Si usted está bien y dice yo estoy bien, entonces usted está en condiciones de animar al hermano que está débil, al que no tiene fuerza, aquel que está en desánimo. Y si usted tiene a alguna persona conocida, a algún hermano, incluso de la iglesia, una hermana, lo que hay que hacer es llamar. Si usted ve a alguien que no se está viniendo a las reuniones, no está mostrándose, usted se da cuenta que esa persona necesita ayuda, está en desánimo. Tal vez no lo está, tal vez está en otros quehaceres, pero también necesitaría una palabra, ¿no es cierto?, que la reoriente, porque si estamos como Marta en este tiempo, distraídos en muchos quehaceres y no estamos buscando de Dios, tenemos que ser como María, dice, porque ella tomó la mejor parte. Quiero animarles, hermanos. La verdad, yo sé que los tiempos están difíciles, se viene más difícil todavía, están volviendo a encerrarnos. Y no voy a decir otras cosas que tenía pensado decir en este momento, porque eso tomaría mucho tiempo. Solo decirles que les amamos y que queremos lo mejor para ustedes, queremos que ustedes estén en pie, que esté firme, que no decaiga su ánimo, que el Señor es fiel y que Él prometió regresar por lo suyo. Eso se va a cumplir. Amén.